¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entre Dichos, que hoy tiene por invitada a una licenciada y maestra en Derecho, una mujer que ha sido secretaria, instructora, secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue también directora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del mismo tribunal, como fue también consejera presidenta del Instituto Electoral de lo que fue el Distrito Federal. Hoy es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Se trata de la maestra Claudia Zavala, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, René. Es un gusto saludarlo y saludar a toda su audiencia. Gracias. Gracias a usted. Empecemos de la manera más breve y les ruego de la manera más objetiva, ¿cuál es el balance que hace del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación prácticamente desde que se configuró su legislación hasta el momento que es el de la impresión de las boletas? Pues es un balance lleno de retos, René, porque empezamos y yo creo que aquí sí hay que ser muy claros con la ciudadanía. Con poco tiempo, sin recursos y con falta de información de lo importante que es la elección de otro poder. Y nada más y nada menos que el poder que va a resolver los conflictos que tenemos entre nosotros las personas o entre los poderes o entre las empresas y los ciudadanos. Entonces empezamos con carencias y esas carencias el INE está haciendo lo que puede, pero no quiere decir que las cosas estén en 100%, y eso hay que ser muy claros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos avanzado en un proceso electoral con varios obstáculos. Dentro de nuestra especialidad, lo que tenemos lo hemos hecho lo mejor que podemos hacerlo. Hemos diseñado ya un marco geográfico. Ahorita hemos recibido ya las listas de manera muy imperfecta también, sí, para poder enviar a imprimir las boletas. Nosotros construimos un diseño muy complejo también, porque son los requisitos que tiene la ley. Y esos requisitos, transformarlos en un diseño que sea fácil para el elector, es muy complejo. Entonces, en esta serie de complejidades, vamos a un ritmo como el ritmo que nos permite llegar al 1 de junio a que las y los ciudadanos puedan ir a estos centros de votación, que no van a ser las 170,000 casillas, sí, sino 84,000 aproximadamente. Redujimos también este espacio y el 1 de junio, eso sí, van a estar las y los ciudadanos ahí para recibir la votación, van a estar las y los ciudadanos con sus boletas para que puedan ir a votar, y ese mismo día vamos a empezar los cómputos, no en las casillas, porque esa es otra, es tan complejo el cómputo que lo vamos a tener que hacer en consejos distritales, que también son ciudadanas y ciudadanos, sí, que elegimos, pero no es mi vecino como el que estamos acostumbrados. También son ciudadanas y ciudadanos. Entonces, una serie de cambios a un modelo desconocido en cargos, en funciones, en la relevancia que tiene, pero con toda la experiencia del instituto para hacernos cargo de estos tramos de responsabilidad que son nuestros. A ver, en efecto, lo que usted está diciendo es muy interesante. ¿No tuvieron el marco jurídico adecuado para llevar a cabo una elección? ¿No se les dio el tiempo que solicitaban, por cuanto que la fecha quedó inscrita en la propia Constitución? Cambiar de fecha era reformar la Constitución, y no les dieron los recursos necesarios. ¿No está destinada al fracaso o al fraude esa elección? El INE está trabajando para que el día de la elección una persona, un voto, y pueda tener la posibilidad de elegir a las juezas, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras. Sí, y estamos garantizando una persona, un voto. Eso sí lo estamos garantizando. El tema es que hay una ausencia de información de la relevancia de este poder judicial. Y eso hay que hacerlo costumbre. Hay que saber
¿Qué hace un juez, una jueza? ¿Por qué es tan importante en una sociedad democrática la figura del juez y la jueza? Porque hay mucha confusión en la ciudadanía y para eso se necesita tiempo y pedagogía pública, para que puedan saber qué van a elegir, qué hacen las personas que van a elegir y no confundan con otros. Si a eso, René, le agregamos que va a ser lo federal, porque aquí hay que aclarar, sí, el INE solo se va a hacer cargo de las elecciones federales, que son 6 cargos, pero hay 17 estados que también van a tener elecciones en lo local y van a ser magistrados y jueces de sus estados. Entonces, sí hace falta mayor pedagogía, pero lo que el INE está asegurando ahora es: definimos un marco geográfico que empata con la lógica electoral, porque los circuitos judiciales son diferentes, para que nosotros podamos garantizar una persona, un voto. Definimos el número de casillas, ahora se les llama seccionales, porque no van a ser con 750 electores, van a ser 2.250 en esta concentración de casillas. Ahí van a estar vecinos de todas esas secciones recibiendo la votación. Solo vamos a tener una urna y esa urna va a entrar todas las boletas. Ahí van a entrar ministros, magistrados, todas, jueces. Ahora, otra paradoja, y ahorita voy a proyectar algo que dijo usted, otra paradoja del proceso es que se dice que va a ser la elección popular de las personas juzgadoras, como dijimos, ministros, magistrados, jueces, pero en el fondo no es una elección directa, es una elección indirecta, por cuanto que la preselección ya la hicieron los otros poderes, incluso aquel que va a concursar. ¿Este cambio del modelo electoral no mete en apuros al instituto? Pues yo creo que no debe existir ese cambio. Tiene usted tiene toda la razón. A ver, para eso hay una autoridad electoral, para que se haga cargo de todo el proceso electoral, todas las etapas del proceso. Hoy tenemos a poderes seleccionando candidaturas y concentrando esas candidaturas en la Cámara de Senadores para que le entreguen al INE. ¿Qué se pierde con esto? Que nosotros como institución somos muy sigilosos en cuidar que se cumplan todos los requisitos, que exista toda la información que le vamos a dar a la ciudadanía para que conozca las y los candidatos, porque eso es importantísimo. Y también que se cumplan los requisitos de la ley, que no haya duplicidades. Nosotros, a través de este procedimiento donde intervienen otros poderes, pues yo creo que sí se fragmenta nuestro sistema electoral, porque diluye responsabilidades. Pero al fin, bueno, déjeme, si le parece a usted, consejera, déjeme proyectar algo relativo a esto que dijo usted en la sesión del jueves pasado. Gracias. Yo creo que la experiencia de este proceso electoral va a dejar muchas enseñanzas, incluso para Poder Legislativo, poder reencauzar un proceso electoral a quien lo debe realizar, que es la autoridad electoral, que es el INE, órgano especializado, con experiencia técnica, con experiencia directiva, con experiencia profesionalizada para hacerse cargo de ello y así garantizar los derechos políticos. Su dicho, y esto me sugiere a mí, que usted me hablaba antes de hacer la proyección de ese pasaje de lo que dijo el jueves, que es una responsabilidad fragmentada, pero al final los platos rotos por los otros poderes no los va a terminar pagando el INE. Se lo digo porque me preocupa. Creo que la elección del Poder Judicial ya arrastró al Tribunal Electoral, carece de legitimidad, carece de autoridad. ¿No están ustedes ante el mismo peligro? Pues mire, yo creo que aquí hay un tema fundamental, que es separar quién es responsable de qué. Nosotros como INE lo que vamos a garantizar es que las personas el día de la elección tengan un espacio donde de manera libre, secreta, puedan ir a elegir dentro de todos esos nombres
a las personas que se van a hacer cargo del juzgamiento y después del tramo de los cómputos. Y eso nosotros lo tenemos con todas estas calamidades barreras que hemos solventado. Lo tenemos ya muy trabajado y estamos todavía perfeccionándolo. Todavía no lo tenemos cerrado. Pero sí hay que dejar claro que de los candidatos de la selección, el INE no fue responsable. Eso se hicieron en comités y eso sí hay que informárselo a la ciudadanía. Quienes van a aparecer en las listas es porque pasaron procedimientos o se enfrentaron a sentencias también, sí, ¿no? Como en el caso del Poder Judicial, y también porque hay algunas personas que tienen el derecho ya adquirido por la ley por estar en funciones de estar en una boleta. Pero esa no es responsabilidad del INE y sí debe quedar claro, porque mire, nosotros recibimos unas listas que nos ha dado trabajo consolidar. El INE en principio tendría que haber recibido todo en orden para que se pudieran mandar a imprimir las boletas. Tuvimos que requerir y hemos estado trabajando para juntar la información que le vamos a brindar a la ciudadanía para que sepa a quiénes quiere como jueces, juezas, en todos los cargos que vamos a elegir. En esa medida hay que ser claros. En este proceso electoral, y creo que eso tendrá que cambiar, el INE no es responsable del registro de candidatas y candidatos. Eso le correspondió a los otros 3 poderes, que por cierto, pues uno de ellos está dentro de las contiendas electorales y se retiró y fue el Tribunal Electoral el que ordenó que lo hiciera el Senado. Entonces, estas complejidades que son tan difíciles de presentarle a la ciudadanía, de explicarle a la ciudadanía, lo único que sí quiero dejar claro, René, es que el INE se está haciendo cargo, con toda la experiencia y las dificultades que ha tenido, de operar lo mejor posible el proceso electoral. Lo mejor posible. A lo imposible no estamos nadie obligados, pero estamos generando las mejores condiciones. Hoy por hoy no vamos a garantizar derechos a personas en prisión preventiva para esta elección, que yo creo que tendrían bastante interés de elegir a jueces y juezas. Directamente interesados, ¿eh? Pues claro, y tampoco a personas que residen en el exterior. Estamos viendo retrocesos, pero no está en nuestras manos hacerlo porque no hay suficiencia presupuestal, porque no hubo tiempo, y eso ya llegó al tribunal y ya quedó dicho, ¿no? Entonces, claro, ¿qué distingue al INE? Lo que nos toca hacer, lo estamos haciendo lo mejor posible. Antier, domingo, en la Feria del Libro de Minería, el ingeniero Cárdenas fue interrogado si votaría, si va a acudir a votar a la elección del Poder Judicial. Y decía él que si entiende la boleta, lo hará. Usted trae una boleta, explíquemela. Bueno, la boleta es compleja. Van a recibir no solo una boleta, se van a recibir 6 boletas. Y quizá la más compleja, estas son las boletas donde van a estar los magistrados, magistradas del tribunal, de la sala superior. Ahí hay menos nombres. ¿Qué vamos a hacer? En estos recuadritos vamos a poner el número que queramos elegir de mujeres o de hombres. Pero vamos a anotar el número 01 o 05. Aquí van a estar los nombres identificados con números y el poder del que provienen. Poder Ejecutivo PE, Poder Judicial PJ, Poder Legislativo PL y EF. Esta es la facilita. Esta la facilita. Estas son las más complejas, porque aquí vamos a elegir o magistrados o jueces de circuito, juezas, aquí. Y hay colores también porque tenemos que elegir a personas por especialidad. No hay penal, hay mercantil, hay civil, hay laboral. Entonces distinguimos con colores. Y aquí tienen los colores, así que hay que buscar este color con el número de este color para poder identificar a la persona. Sí es muy complejo, pero es lo que dice la ley. Así es como lo dice la ley. ¿Cómo hicimos el diseño? Tratando de ser lo más sencillos, porque había otra forma. Ha habido muchas críticas, quizás razonadas, desde cómo se construyó el marco geográfico, cómo es el diseño de las boletas.
Y sí, estos diseños, por ejemplo, este diseño tuvo la mayoría de votos. Hubo varios diseños que nos pusieron a consideración, pero todos eran complejos. Pero es los requisitos que dice la ley. Esto es lo que dice la ley. Ahora, conocedora que es usted de los procesos electorales, la complejidad, el tiempo que tome llegar al centro de votación y el tiempo que ocupe votar en el centro de votación son determinantes en buena medida de la participación. ¿No temen una alta abstención para una inversión fuerte de recursos? Pues mire, ¿qué es lo que está trabajando el INE? En tratar de informar lo más que puede. Estamos muy acotados. Nosotros no podemos contratar radio y televisión, que es los medios que llegan a la mayoría de las personas. Estamos usando redes, pero el origen es que la gente desconoce que va a haber una elección de un poder tan importante, porque no estamos acostumbrados. Estamos en una estructura social que no tiene esa costumbre y que no participan partidos políticos tampoco, que son los que ayudan también a movilizar la información y a mover a las personas, a sus militantes, a sus simpatizantes. Esos dos elementos hoy se quitaron. Evidentemente, trabajaremos para que haya la mayor participación posible, pero tampoco eso está en nuestras manos. Eso se necesita de tener una práctica social constante e informada, René, informada, que es muy importante, y esto hay que decírselo a las personas. El poder que se va a elegir es muy importante. Tan importante es el legislativo, el ejecutivo, pero el judicial es el que a nivel nacional nos resuelve nuestras controversias, nuestros problemas, nuestros litigios, donde dos no nos ponemos de acuerdo y pensamos que tenemos el derecho. Ellos y ellas van a ser los que deciden qué derecho y a quién le corresponde ese derecho. Así de esa importancia. O entre estados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué cosa. Si me permite, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando sobre el estado que guarda el proceso electoral del Poder Judicial. Estamos de vuelta con la consejera Claudia Zavala, revisando un poco el estado que guarda el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay otro dato que a mí me preocupa mucho, siendo una elección inédita, primera vez al menos en los tiempos modernos, no se ve revestido de la pulcritud y de la legitimidad que exigiría elegir por primera vez a otro poder distinto al legislativo y al ejecutivo. El hecho de que carezca de esa pulcritud, las listas que recibieron ustedes no estaban bien hechas, no le va a restar valor al ejercicio. No creo que le reste. El INE está trabajando para solucionar cosas. A ver, justo las listas de candidatas y candidatos no es nuestra responsabilidad, pero lo que sí hemos hecho es requerirle a la autoridad responsable, a la que es responsable de ese tramo, al Senado de la República, que nos complemente la información. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos de frente a la ciudadanía y a ellos son a los que nosotros les brindamos el servicio. ¿Es responsabilidad dar esos datos? Sí. ¿Por qué? Porque hay que informar y porque la misma ley dice que se hará un sistema en el que se dará toda esa información. Sí, conoce. Entonces, a pesar de que no es nuestra responsabilidad, René, lo que hicimos fue seguir requiriendo la Secretaría Ejecutiva, pero fíjese, aprobamos las listas primero de ministras, ministros y Sala Superior del Tribunal Electoral, que ya estaban consolidadas y que son las menos densas en número de candidatas y candidatos. Y vamos a estar poco a poco hasta que tengamos consolidado, seguiremos aprobando para mandar a imprimir, porque lo que no podemos hacer es imprimir algo que no tengamos la certeza. Ahora, pero el Senado, el presidente del Senado, el senador Gerardo Franz Noroña, dijo: yo ya entregué las listas, esos datos no están en mi resorte, obtenerlos, háganle como quieran.
Pues seguimos trabajando de la mano con ellos porque es una responsabilidad que tienen allá. ¿Qué va a pasar? Que nosotros vamos a aprobar. El INE no puede ni quitar ni poner a nadie, porque no es una responsabilidad de nosotros. Tuvimos que decir sobre los sobrenombres que nos pidieron, tuvimos que aprobar para dar certeza, porque algo que tenemos que generar es dar certeza. Dar certeza, y cada paso que demos lo vamos a dar con esa certeza, René, y de frente a la ciudadanía lo digo. Quienes son responsables seguimos trabajando, estamos buscando las alternativas para, en caso de que no nos proporcionen, qué hacer para que las personas que están implicadas ahí puedan venir al INE y puedan complementar los datos, porque ¿cómo vamos a salir nosotros con listas sin información? ¿Cómo se va a enterar la ciudadanía? Fíjese, algo importante, va a haber un sistema que se llama Conóceles. Ahí va a estar alojada la información de todas las personas que van a ser candidatas para todos los cargos en lo federal, de todas las personas. Entonces, si la persona entra a donde le toca con su credencial, atrás está el QR, lo lee y ahí le va a llevar la información. ¿A poco van a aparecer datos en blanco? ¿No eso es una violación al derecho de voto informado? Entonces, el INE lo que está haciendo es consolidar eso y buscará todas las formas para que pueda existir esa información. Hoy, fíjese, parte de las modificaciones que se dan en los modelos. Tenemos un nuevo titular de transparencia en el INE. Eso no lo hubiéramos pensado en otro proceso electoral, pero como hoy ya hay una facultad exclusiva que la presidenta puede nombrar a los titulares, se hizo en un momento que es cúspide esa persona, porque estamos trabajando el sistema Conóceles. Esas son de las cosas que pueden hacerse, esos cambios en la colegialidad de un órgano donde todos valoramos. Entonces, en estos momentos, a través de la Secretaría Ejecutiva, estamos haciendo todo para brindar la información que tenemos que tener de comunicación con las personas, porque van a ser sujetos responsables de fiscalización, ni modo que no tengamos datos de contacto. Antier, el domingo, el magistrado electoral Reyes Rodríguez hablaba del cúmulo de quejas o de controversias que habían recibido en el Tribunal Electoral de gente que, habiendo sido seleccionada, habiendo sido sorteada, no aparece en el listado. Gente que no va a participar, que sí está en el listado. ¿Eso cómo se va a solventar? Pues mire, yo creo, el INE que hizo, y eso era importante, hay que tener trazabilidad. Como no tenemos el tramo de control de lo que hicieron los comités, eso no está nuestro, eso es un error de este modelo. Lo que hicimos es listas que nos llegaron, listas que publicamos. ¿Para qué? Para que las personas que están involucradas, interesadas en este proceso, sepan si están o no están. Y a partir de eso, pues lo que se activaba naturalmente era el Tribunal Electoral, el juicio de protección de derechos. Ahí se tienen que conocer si debían o no estar. Esa es una función del tribunal, no del INE. Nosotros vamos dando claridad en publicar. Pero están ya en curso de impresión, o más bien imprimiéndose las boletas. Sí, aquí ojo, mucho ojo, por eso lo hicimos así. Empezamos la impresión de boletas solo de Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior del Tribunal. No hemos empezado las otras, es un calendario amplio. Entonces, iniciamos el 20, empezamos el 21 con el botonazo, la impresión de boletas solo de ministras, ministros y Sala Superior del Tribunal Electoral. Las otras todavía no se imprimen. ¿Por qué? Porque no hemos publicado las listas, porque estamos consolidando, y también en el calendario da pues para que en el Tribunal Electoral puedan resolver los juicios y ver si tienen o no razón. ¿Da el calendario para eso? Pues sí, todavía, porque nosotros imprimimos, son 600, un poco más de 600 millones de boletas. Entonces nos llevamos tiempo en terminar la Suprema Corte y en marzo, a finales de marzo, empezaremos con las otras. Ahora, otra diferencia es que en el caso del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, hay un financiamiento público a los partidos
justamente para las campañas. En este caso, no hay financiamiento público a los candidatos, que son miles. Ahora, si ellos no tienen recursos, ¿es real el peligro de que grandes intereses económicos o criminales incidan en la elección? Ay, qué importante pregunta. Fíjese que no pueden usar ni financiamiento público ni privado. No. Entonces, solo dice recursos personales. Pero el crimen no entrega recibos. Ahí tienen prohibiciones también de contratar, incluso en redes sociales. Lo único que se va a permitir es, como tipo volantes, la propaganda en papel. En estricto derecho es eso. Nosotros vamos a salir a un acuerdo de Consejo General para ver los topes de campaña. Eso es algo importantísimo, porque tenemos que dar esa claridad de hasta cuánto puede gastar cada uno de los candidatos en cargos nacionales o en cargos de jueces, en cargos de magistrados. Ese es un acuerdo que estamos trabajando, muy complejo, por cierto, porque pues la ley habla de 220,000 pesos para la inversión en las campañas. Entonces, hay muchos factores. 220,000 pesos, vaya, pretendo uno ser juez, magistrado o ministro. No es clara la ley ahí, pero nos dice que el INE fijará los topes para cada uno de los cargos. Entonces, justo estamos construyendo ese acuerdo para valorar, de acuerdo con la experiencia que tenemos en fiscalización, si una persona que es candidata a ministro quiere hacer recorridos por todo el país, porque podría hacerlo, cuánto es la evaluación que normalmente se tiene de ese tipo de recorridos, porque se tiene que reportar gasolina, todo el gasto se reporta. Y eso es lo que estamos valorando hoy para poder fijar los topes que sean acorde con una realidad documentada y no inviten a evadir la fiscalización. Ahora, pongo un ejemplo. Hay 80 candidatos a ministros de la Suprema Corte, ¿correcto? Yo invito a uno, pero no voy a invitar a 79. ¿Hay piso parejo? Yo creo que... ¿O debo de invitar a 80? Bueno, en estricto, fíjese que se tienen que hacer foros con la mayoría de las candidaturas, pero imagínese usted un foro, un debate con 80 personas, ¿no? Entonces, hay eventos en los que puede alguien querer conocer a alguien, se vale, siempre y cuando todo eso se registre, porque para eso es el límite del recurso. Llegas a un tope y ya no puedes. Ese es el límite, ese es como lo que empareja el piso. Híjole, bueno, a mí me resultaría imposible en dos grupos de 40, póngame 4 de 20, imposible. Estas ministras que están en funciones, que se han postulado de manera automática, que están dando entrevistas, ¿están haciendo actos anticipados de campaña o están desnivelando el piso del resto? Mire, para servidores públicos en funciones es importante que hay prohibiciones y eso ya también nosotros emitimos un catálogo de infracciones. En principio no podrían hacer proselitismo, ir a promocionarse en horas y días hábiles. No podrían porque están brindando un servicio. Entonces, ese catálogo de infracciones también, porque son prohibiciones que tienen. Las entrevistas hay que tener cuidado porque hay muchos criterios ya del tribunal que nos llevan a definir en cada caso si es una verdadera entrevista o es un acto simulado. Y ahí sí es cada caso el que se analiza, René, y eso se analiza cuando hay una queja o pocas veces el INE ha entrado de oficio, en algunos casos cuando vemos una posible violación, pero eso va a ser otra cosa que nosotros tengamos que enfrentar en el INE, las quejas que lleguen y el análisis, porque van a ser procedimientos que nosotros investigamos, vemos medidas cautelares en la comisión de quejas y ahí con los criterios que ya están definidos, que ya hay mucho avance en cómo ver una entrevista para evitar algunas simulaciones, ¿no? Sí. Y esta es una actividad muy criticada que tenemos desde la institución, pero siempre trabajamos con los criterios
sobre todo la línea del Tribunal Electoral en la jurisprudencia, donde lo que trata es de conservar el modelo de comunicación política, pero de ampliar la libertad de expresión, ¿no? ¿Usted me recomendaría o invitar al mayor número posible o no invitar a nadie? Bueno, si usted quiere entrevistar, creo que es un tema que habrá que ver para darle piso parejo a todos los candidatos y no encontrar en estos dilemas. Yo lo que le digo es que nosotros ahora tenemos la obligación de hacer foros también, de hacer debates, y ese es otro gran tema 8,000 que candidatos. el INE tiene de frente a estas elecciones. Y están con los recursos y con la capacidad para fiscalizar todo lo que me ha dicho. Para fiscalizar sí, porque tenemos un sistema, porque hay ¿De una 8,000 candidatos? Nosotros en todos los procesos electorales son más de 25,000, 20,000 personas que son candidatas porque la fiscalización es nacional. Entonces tenemos un sistema. El tema ahora es que todas esas personas que van a ser candidatas hay que capacitarlas para que sepan las reglas de fiscalización, porque a ello van a estar sometidos y sometidas. Nosotros sí tenemos esa capacidad. Tenemos una unidad de fiscalización grande, un sistema que está mejorándose porque ya tiene mucho tiempo que debía haberse mejorado, pero que funciona para efectos de fiscalización. Lo hacemos a nivel nacional en los otros procesos electorales. Lo que me está diciendo es, los candidatos, son 8,700, me parece, lo digo de memoria, tienen que tomar un curso con ustedes para saber cuál es el horizonte y cuál es el límite de su posibilidad de hacer propaganda. Yo se los recomendaría porque mucha gente desconoce el reglamento de fiscalización, las reglas de fiscalización. Nosotros ya emitimos los lineamientos para estas candidaturas y los tiempos de la fiscalización. Muchas personas son juezas y jueces que están en activo que no tienen esos procesos de fiscalización, pero que al ser candidatos activan esas obligaciones. Y Sí, yo claro. sí les recomendaría, nos estamos preparando para estos cursos y también tener un curso en línea por si tienen dudas, pues puedan también saber cómo hacer su informe de campañas, qué gastos sí, qué gastos no, hasta cuánto. Qué cosa. Si le parece, déjeme proyectar un pasaje de lo que dijo en la sesión del jueves pasado la consejera presidenta Guadalupe Tadei. El proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 ha representado un desafío sin precedentes para nuestra institución. Este proceso inédito, que implica la elección popular de las personas juzgadoras del Poder Judicial, nos plantea grandes retos y exige de nosotros la máxima dedicación y profesionalismo. Bajo esta tesitura, el INE ha aportado todo su profesionalismo y experiencia acumulada en la organización de procesos electorales para asegurar una elección exitosa. Me quedo con la última expresión de la consejera presidenta del INE, una elección exitosa. ¿Están en condición de hablar de una elección exitosa? Vuelvo a repetir, sí, mire, nuestros órganos desconcentrados, la gente que está en los distritos, que es el Servicio Profesional Electoral, junto con los CAES, van a lograr que se instalen el número de mesas de casilla que se tengan que instalar. Van a lograr que se reciba la votación de los ciudadanos que lleguen junto con el funcionariado de casilla. Vamos a tener los cómputos también y vamos a definir quiénes son las personas que resultaron electas. Ya hicimos un gran tramo con todos estos retos, René. Ya hicimos un marco geográfico que alinea a las necesidades de los circuitos judiciales y las personas que van a poder ser votadas. Ya terminamos ahorita el proceso de las solicitudes de credencial. Ya tenemos convocada la ciudadanía, ya tenemos capacitadores y supervisores electorales. Ya tenemos las boletas y el diseño, ya se está trabajando. Lo que le corresponde al INE, con todos los retos que tenemos, con todos los obstáculos, las barreras que hemos tenido, lo hemos sacado a partir
de la expertise y de la experiencia de nuestro servicio, del personal. Esto no era nada sencillo hacerlo y se concretó. Sí lo vamos a hacer, lo que nos corresponde al INE lo vamos a hacer. ¿Cuál es, y reitero el tema, cuál es el tema? Que la ciudadanía, ahora, hemos vivido momentos crispados socialmente, que la ciudadanía sepa qué va a elegir, qué hace cada quien que lo va a elegir y la importancia del poder que se va a elegir y el día de la elección. Doy por bueno que está en el Instituto Nacional Electoral la capacidad y la experiencia técnica para sacar adelante una elección. Pero esa elección no me va a resolver el problema que presumiblemente pretende arreglar, que es el de el acceso a la justicia. ¿No suena absurdo llevar a cabo una elección para un propósito que no va a quedar satisfecho? Fíjese que eso quizá no lo tengo que definir yo porque escapa a este tema de responsabilidad de la consejera electoral frente a las y los ciudadanos. Y lo que sí quiero señalar puntualmente es que lo que está en nuestra responsabilidad, el INE está sorteando todos los desafíos, todas las barreras para poder dar resultados. Lo que viene ya también depende de una ciudadanía. ¿Qué va a hacer la ciudadanía? ¿Cómo se va a enterar la ciudadanía? ¿Y qué hace la ciudadanía? Eso es parte ya de lo que viene. Si se va a encontrar satisfecho, si no, porque este proceso electoral hoy es inédito, pero está previsto para el 2027 la otra parte del Poder Judicial. Sí. Y después para hacerse de manera consecutiva. Y como en toda sociedad democrática, pues al final las voces de la ciudadanía son las que van a decidir el rumbo que se le quiere dar hoy también para una elección del Poder Judicial. Pues déjeme ser... Yo soy un pesimista frente a esta elección. Me parece que no se elaboró, no se concibió la reforma debidamente, peor se diseñó, se legisló mal, no se contaban con los recursos y me preocupa que los órganos electorales, el tribunal, yo doy por descontado que ya sufrió un desgaste innecesario en este proceso y que lo vaya a sufrir el instituto. ¿No ve usted ese riesgo? Pues estamos trabajando para que la ciudadanía siga confiando en el instituto. Estamos trabajando el día a día, no solo en la elección, René. El instituto se consolida más allá de los resultados electorales, que son muy importantes en los procesos electorales, pero las personas han construido la confianza del INE a través de la cercanía cotidiana que tenemos, de esa gente que trabaja el día con día en los módulos de atención con la INE, la credencial, con los trabajos de educación cívica que nos acercan a las escuelas cuando todavía no son ciudadanas y ciudadanos, a las juventudes, a las mujeres en sus diversidades, a los hombres en sus diversidades. Y eso es lo que no debemos de perder, porque aún sí es un proceso complejo, sí es un proceso que implica muchos retos y que estamos haciendo lo que nos es posible, lo mejor posible, pero la confianza de las personas en el INE no solo es en estos tramos, es también en lo cotidiano. Ese es el punto. Es el punto. Pues yo le agradezco muchísimo la disposición de estar aquí en Entredichos. Gracias, René. La agradecida soy yo por este espacio, porque necesitamos mucha pedagogía y explicar muchas cosas. Gracias. Muy bien. Así como le agradezco a usted el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos en El Financiero Televisión. Muchas gracias.